Bueno, sean todos muy bienvenidos a una noche más de Génesis Especializado. Es un placer que nos estés acompañando el día de hoy. Solo para recordarte que hoy, como es martes especializado, entonces tenemos un especialista, tenemos un tema súper interesante. Pero para recordarte un poquito cómo es la estructura, primero vamos a tener nuestro especialista que nos va a hablar un poquito del tema que Dios ha puesto en su corazón. Y después de eso, vamos a estar ya lo que son en la parte de preguntas. Entonces, si durante el espacio que vamos a tener por acá del tema, usted tiene dudas, tiene alguna consulta, lo que sea, por favor, ya sea si estás de Facebook, nos hace la pregunta ahí en los comentarios, o si estás acá en nuestra sala de Zoom, entonces lo puedes hacer vía chat. Entonces, ahí nos pones tu pregunta, nos dices ahí si tienes alguna duda, porque el tema de hoy yo sé que es un tema muy interesante, hemos escuchado mucho y así nos vamos a aclarar muchas dudas. Pero bueno, sin más que decir, me gustaría presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy, al licenciado Enrique Medrano. ¿Dónde estás, Enrique? Aquí estoy, ¿me ves? Sí, ahí está, Enrique. Bienvenido, Enrique. Qué placer tenerte por acá. Es un gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Ahora, aquí que yo sé que aquí todos te conocemos y estamos así como en familia y todo, ya muchos años de conocernos, pero ¿por qué no nos contás un poquito quién es Enrique, si tiene familia, si tiene hijos, de la profesión, todo este asunto, para que la gente te conozca un poquito, Quique? Dale. Vea, bueno, mi nombre es Enrique Medrano. Yo nací en Guanacaste, entonces tengo como una noción bien amplia de este tema, pero yo estudié primeramente economía en la Universidad de Costa Rica y después saqué una especialidad en recursos humanos y bueno, por cuestiones de la vida, eh, de trabajo, eh, trabajé 5 años con una institución del Estado y renuncié y me dediqué a trabajar en lo propio. Entonces, eh, aunque antes de estudiar economía siempre quise estudiar derecho. El tema fue que, producto de esa relación comercial con el Estado, más que ese querer y ese gusto que me daba el derecho, y lo vi como una necesidad, porque contratar con el Estado es complicado. Entonces estudié derecho. Este, Tengo 30 y tal, bueno, tengo casi 30 años de casado. Tengo 4 hijos, uno casado que vive en Guatemala, Andrés, y Luis, que está estudiando ingeniería civil, y Nacita, que tiene 15 años, y Diego, que es el mayor, que estudió ingeniería química. Este, Ese es Enrique, que ha vivido, tengo eh, 29 años de ser cristiano, y en ese conocimiento de Dios y todo, pues, aparte de mi trabajo, mira, he andado por este país y conozco esa polarización y este tema de la violencia que vamos a tratar hoy. Lo he vivido, o sea, tanto en familia, por situaciones de familiares, y viéndolo así, analizándolo bien detenidamente, creo que todos hemos tenido situaciones ahora que vamos a desarrollar. Pero el tema es que lo he vivido, o sea, he visto, y son situaciones, y ahora vamos a ver algunas cifras que es de alarmarse. El reto que tenemos es muy grande en este tema de la responsabilidad, porque lo veo como una responsabilidad que tiene la iglesia dentro de ese papel restaurador de Cristo, de trabajar este tema. Buenísimo, Quique. Yo que ya estás con todas las ganas de entrarle y empezar a tirarle duro al tema que traes para nosotros el día de hoy. Entonces, ya para darte espacio y que quedes a tus anchas y ya nos puedas dar pues, el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, antes de empezar, me gustaría solo recordarles que hoy estamos en Génesis especializado. Entonces, recuerden que nuestro especialista, en este caso, Enrique Medrano, el día de hoy,
nos va a dar el tema, va a hablar acerca de violencia y abuso intrafamiliar. Y entonces, mientras que él esté exponiendo su tema y todo el asunto, recuerde que usted puede tomar notas si tiene alguna duda. Entonces, para que las tenga por ahí, es más, no la puede escribir si estás acá en Zoom, lo puedes poner en nuestro chat, y si estás vía Facebook, no lo puedes poner ahí en los comentarios. Bueno, ya para comenzar me gustaría que hagamos una oración. Tal vez, yo no sé, Mao, si estás por ahí todavía, para que nos ayudes con eso y nos hagas una pequeña oración para arrancar. Cómo no, Mao, muchas ¿estás por gracias. ahí? Con Ahí mucho está, gusto. listo. Padre Dios, te pedimos que tu unción y tu gracia, como siempre, en cada Génesis, tú nos acompañes, que tú edifiques nuestros corazones, Dios. Hoy el país está viviendo duelo, luto, Dios, por una bebé que se robaron y ha sido de comidilla de todas las casas, y la violencia de todo tipo, Señor, se da en el país. Y es necesario, Señor Dios, que entendamos este tema, que como cristianos, y como decía Enrique, lo paremos y aprendamos como cristianos a identificar qué es violencia. Padre, gracias por tu bendición, gracias por la instrucción también, porque tenemos como ciudadanos, como cristianos, estar atentos a actitudes y cosas que están dentro de nosotros y con nosotros que no deben de estar. Padre, gracias por tu amor. Amén. Amén. Bueno, listo, Quique. Y ahora sí, te dejo la pantalla y el micrófono, Quique. Es tuyo el tiempo, y que Dios te utilice mucho, Quique, y que ojalá podamos aclarar muchas cosas en nuestro corazón. Y como hablabas al principio, que realmente tomemos ese papel como cristianos con respecto a este tema. Dale, Quique, todo tuyo. Sí, a mí, bueno, yo voy a ir desarrollando un poco el tema, ir de la parte legal o normativo a la parte eclesiástica, o sea, de lo que es el concepto de familia, de matrimonio, de hogar, según la Biblia. Y les voy a solicitar a algunas personas que me ayuden con algunos pasajes bíblicos, sobre todo en la segunda parte del desarrollo del tema. Bueno, pero iniciemos. Y la primera pregunta es entender, porque quizás es el tema que se tergiversa más, o sea, y es que entendemos por violencia. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Evidentemente, generalmente identificábamos la violencia como una agresión que se daba entre la esposa, viceversa, ¿verdad? O sea, hoy en día antes, en la época más, patriarcal, ¿verdad? Era, el hombre, ¿verdad? Ahora no, ahora en este tema de igualdad, yo he visto casos terribles, pero bueno, ese es el tema. La violencia intrafamiliar generalmente lo identificamos como una agresión. Y se identificaba entre el hombre y la mujer, esposo, esposa, o los convivientes, ¿verdad? Pero hoy esa situación se ha ampliado al noviazgo, o sea, increíble, pero en el noviazgo. Y se da tanto durante como después de esa relación. Y lo identificamos. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, utilizamos términos o sinónimos que lo identifican, ¿verdad? Maltrato de pareja, violencia doméstica, maltrato infantil, abuso físico, y demás. Ahora, no es lo mismo violencia que abuso. O sea, cuando hablamos de abuso, generalmente, lo que estamos hablando es de una agresión física o emocional. Y, no podemos entonces, relacionar o confundir esos términos de violencia y abuso. Cuando hablamos de abuso, generalmente estamos hablando, que la mujer consiente o establece una relación íntima, pero el hombre la fuerza a hacer algunas cosas que no están aprobadas por ella, ¿verdad? En cuanto a su moral, pero el deseo existe. Pero está la otra contraparte, que es
que es lo que más vincula este tema, que es la violación, ¿verdad? Ya ahí sí es cuando se fuerza a una relación íntima, ¿verdad? Que en contra de la voluntad de la mujer. Ahora, yo les haría esta pregunta. ¿Qué debemos hacer y cómo se regula la violencia intrafamiliar? O sea, entonces ahí es donde surge la normativa, la génesis, ¿verdad? De nuestra normativa. Lo vamos a relacionar o identificar con nuestra regulación normativa. Entonces, es muy curioso, ¿verdad? Nosotros los ticos, como somos buenos para copiar, en 1948, después de la Primera Guerra Mundial, lo que se establece es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre, y resulta ser que en 1949 Costa Rica promulga la Constitución que nos rige a la fecha, ¿verdad? La primera fue que se había dado y que reguló esta en el 44, que fue la más, digamos, la más relacionada a la actual y que no tuvo buen ámbito. Pero bueno, y lo que hace es agarrar la Declaración de los Derechos Humanos que hace la Organización de Naciones Unidas y la traslada a un cuerpo normativo general que es nuestra Constitución Política. Entonces, a partir de ahí, vienen similitudes a manera de ejemplo. Por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos dice toda persona tiene derecho a la vida. La Constitución nuestra dice la vida humana es inviolable. O sea, es prácticamente lo mismo. Toda persona tiene derecho a la libertad. Nuestra Constitución dice toda persona es libre en la República. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes según la declaración. Nuestra Constitución dice en el artículo 40, nadie será sometido a tratamientos crueles y degradantes. Y ahí sigue. Ok, entremos en materia. ¿Por qué se hace este tema de los derechos humanos? Se las trae. O sea, y esta declaración, y yo quiero que ahora participemos en este tema. Resulta ser que inclusive nosotros, Costa Rica, ustedes podrían decir, qué bendición, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sede está en Costa Rica desde 1979. Muchos dirían que qué elogio, ¿verdad? Qué honor nos hicieron. Y Costa Rica estuvo en esas 26 naciones cuando se hace la Declaración de Derechos Humanos, ahí estuvo Costa Rica. Después hubo 26 naciones, después se adhieren 21. Y el tema es que del 59, cuando hubo desde 1948 hasta el 59, se hubo deambulante, esa corte se hacía en países, pero bueno, a partir de 1979 la tenemos nosotros. ¿Qué historia nos da? Y resulta usted que si ustedes recuerdan el tema del famosa declaración del matrimonio igualitario, fue un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Y en el ámbito espiritual, ahora vamos a hablar un poco de ese tema, pero bueno, ahí estuvo. El tema está en que se dio. Entonces, hay una realidad, los derechos humanos son progresivos, o sea, van evolucionando de acuerdo a cómo evoluciona la sociedad. Eso es una realidad. Y entonces las sociedades o los grupos de presión los van acomodando a sus conveniencias, ¿verdad? Y se junta con el poder político que resulta ser que saca provecho de esos grupos minoritarios para jalar agua para sus propios molinos, ¿verdad? Que es diría yo como que dice el argot popular, darles pelota para ellos obtener un rédito electoral. Pero, ok, el contrato social o la Constitución es la base de nuestra normativa. De ahí
emana todo el cuerpo normativo específico o especializado en el área comercial, en el área tributaria, en el área penal, en el área de familia y demás. Entonces, ¿por qué? Porque sí es necesario. O sea, para mantener la convivencia en las sociedades es necesario tener un cuerpo normativo, y eso parte de nuestra Carta Magna, que es y busca la convivencia en paz. Entonces, uno dice, aterricemos. ¿Cuándo yo sé que tengo un derecho? De cuando yo comparto en sociedad. Si yo vivo solo, yo no necesito pelear con alguien por espacios, por ruidos, por territorios y demás. Cuando ya empiezo a competir o tengo que convivir en comunidad, es donde yo empiezo a reclamar o a hacer efectivo y tiene sentido los derechos. Entonces, la consulta es, cuando estamos en relación con otras personas, es que tomamos esa conciencia. Ahora, ¿qué sucede con nuestra sociedad? O sea, yo les pregunto a ustedes, o ustedes lo notan, ¿es excluyente? ¿Realmente hay diferencia en lo que es el poder de las leyes hacia los ciudadanos? Ok, entonces usted me dice, sí, yo te diría, evidentemente, todo lo podemos captar. ¿Por qué se da eso? Entonces la gente dice, porque la normalidad es que diga, es que los ricos, las leyes no los trata igual. Es que los que tienen el poder político, las leyes no los tratan igual, evidentemente. Así es, por diferentes circunstancias, porque tienen dinero para pagar un abogado que les defienda y que tienen contactos a nivel del Poder Judicial y demás. Ok, pero este tema de los derechos humanos no debería de suscribirse en esa temática, sino que viene de que todos somos iguales. Y eso viene de la dignidad, que es un valor o un derecho que pertenece a la persona. Solo el hecho de ser persona le hace merecedor, y en derecho se diría, ¿verdad? Es titular de ese derecho. O sea, no porque yo sea político, tenga plata o no tenga plata, sea negro, blanco, bajo. No, es que soy persona. Entonces, soy titular de un derecho. Ese es el tema aquí. Y eso es lo que tenemos que una de las cosas que tenemos que tener claras para poder aterrizar el tema. El derecho de las personas viene por su dignidad, que es inherente al ser humano, porque es ese ser racional, esa creación a imagen y semejanza de Dios. Ahora, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Eso dice el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos que hizo las Naciones Unidas. Si alguien me puede leer Gálatas 3:28, y entonces usted ve, en 1948 se hizo esa declaración. O sea, eso se hizo como descubriendo el agua tibia. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que habían muerto 50 millones de personas. Si alguien me puede compartir Gálatas 3:28, porfa. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, entonces, mira que Dios, Dios lo había establecido hace más de 2000 años atrás, y nos instruyó cómo es este tema de la igualdad, y el ser humano ha hecho un camino diferente, producto de esa caída. Ahora, el tema es, ¿dónde se deben manifestar o empiezan a hacerse manifiestas esos derechos? Yo le consulto a alguno que me diga, ¿dónde se debe hacer efectivo? ¿O dónde se empiezan a hacer efectivos los derechos humanos?
solo una persona que participe. Si los tenemos desde que nacemos, desde que somos concebidos. Ajá, por el hecho de ser personas, todos son inherentes al ser humano. Es correcto. ¿Y dónde los hacemos efectivos? En nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra escuela, en el trabajo, en todo lugar, ahí se manifiestan y debemos hacerlo de esa manera. Esa es la manera correcta de establecer los derechos, pero con su límite. Vamos a ver por qué este tema se ha prostituido mucho con todo el respeto de la palabra. O sea, los derechos humanos es un tema que se las trae. Ok, entonces, el hecho de que exista una declaración no nos hace de manera obligatoria adaptarlos a nosotros. Nosotros tenemos que, como nación o como Estado, hacerlos el derecho positivo sustantivo, que son las leyes. Es ahí donde nosotros trasladamos esa declaración que se escucha muy linda y de todo. Entonces venimos y resulta ser que se da esa declaración en 1948, metemos algo en la Constitución y fue en 1996 cuando se hace la primera ley que es la de la violencia doméstica. O sea, todos los años que pasan. Y luego fue en el 2007 que se da la ley contra la penalización contra la violencia contra la mujer, que es un poco complemento a la primera, a la 85-89, a la 75. Ahorita se me va el número de la otra que es la de violencia doméstica, que es la 75-86. O sea, es un complemento, la ley específica. Entonces, ve que no es un asunto de compromiso, sino de conveniencia. O sea, el Estado, esto es muy político. El tema de los derechos humanos es muy político. Y veámoslos así, que sí es político. Los Estados miembros, con la Corte Interamericana en nuestro país, imagínate. O sea, hacen una consulta, ¿verdad? Esta Chacón, la que fue vicepresidenta, sobre el tema del matrimonio igualitario, ¡pum!, la Corte se manifiesta de que sí es permitido, y toda la bronca y todo lo que se viene. Entonces nos dice, ok, en tratados internacionales, según el artículo 7 de la Constitución, dice que los tratados internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, estamos a nivel de la Constitución, y que en derechos humanos, aunque yo no lo leo así ni lo interpreto así, de acuerdo al artículo 7, dice que en derechos humanos está por encima de la Constitución. Sin embargo, la Constitución no lo dice así. Pues yo no sé si don Mauricio me puede desmentir, pero yo no lo leo así. En el artículo 7 de la Constitución no lo dice. Dice que está ahí, junto, ¿verdad? Entonces, ¿perdón? Bueno, ahí escuché Ok, entonces un micrófono resulta abierto, no te preocupes. Ok, Ya lo que cerramos. cuando se da una consulta y los Estados miembros los envuelve, las tienen que hacer efectivas. Es parte de los compromisos de ser Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Entonces nosotros tuvimos que hacer las modificaciones y ahí está el nuevo Código Procesal de Familia y todo lo demás para hacer efectivos esos cambios que debemos hacer en el registro civil y todo lo demás. Ok, entonces la Constitución nuestra dice los tratados públicos, los convenios internacionales, los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, dice, desde su aprobación, dice autoridad superior a las leyes, es decir, estamos ahí con la Constitución. La Constitución es en la pirámide, es el número 1 del escalón, después siguen las leyes, reglamentos y todos los demás. Pero bueno, ok, dicen que los tratados y los convenios están ahí, junto a la Constitución. Entonces ahí es donde viene la bronca, ¿verdad? De la famosa declaración de esos derechos. Pero bueno, nosotros nos regula la Constitución, luego el Código Penal, que es la Ley 4537, luego el Código Procesal Penal, que está vinculado, evidentemente, que es el debido proceso en todo el tema penal. Ley contra la violencia doméstica, que fue en 1996, como le decía, la 7586. Y la que ahorita está en boga y se aplica y fue un boom político, es la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la 8589, que fue en el 2007 y todo el tiempo que ha pasado para poder darle esa aplicación. Ahora,
¿Cuáles son los propósitos de esas leyes? De proteger los derechos de las víctimas y sancionar evidentemente al agresor, ¿verdad? ¿Cuáles son esas manifestaciones de violencia? O sea, ¿cómo se manifiesta esa violencia que regula o que norma estas leyes? De eso son violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Ahora, propiamente, la ley contra la violencia doméstica, que es la primera que nosotros regulamos, una ley especial, que le llama, ¿verdad? Que fue en 1996. Esta ley, pues, le llaman los legisladores el espíritu de la ley. Y parece que es bueno. Esta ley regula la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica, cuyos principios rectores es el artículo 51 de la Constitución Política. Ahora vamos a leer el artículo 51. La autoridad competente deberá procurar que las personas agresoras no utilicen contra la víctima la ley, dice la presente ley. Las autoridades que intervengan en la aplicación de esta ley brindarán protección especial a las madres, personas menores y demás. ¿Por qué? Porque así nos lo demanda nuestra Constitución, que es el marco regulatorio de toda nuestra normativa. Dice el artículo 51, la familia como elemento natural. Vea qué lindo, vea qué lindo está, ¿no? Y es lindo, y no sé si ustedes se han detenido a meditar en este artículo de nuestra Constitución. La familia como elemento natural y fundamental de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Eso es una declaración lindísima, ¿verdad? O sea, entonces, de ahí luego parte la ley 7586 y la 8589. Ahora, aterricemos. El artículo 2 de la ley 7586 define violencia doméstica. Ese es el marco que regula, o sea, la parte jurídica. Vamos a verlo y es importante que lo tengamos porque aquí hay una responsabilidad grande de nosotros, los operadores del derecho ciertamente, pero también la iglesia, como conocedora de la verdad de Cristo. Dice la violencia doméstica, dice acción u omisión, directa o indirectamente ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado, inclusive por vínculo jurídico o de hecho, y por una relación de guarda, tutela o curatela, y que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación que lo originó. Si tienen dudas en algunos términos, ahí en el espacio de pregunta lo podemos ampliar. Que si yo términos de curatela, de tutela, de guarda, potestad y lo demás. Ok, la violencia psicológica. Esos son los delitos que tipifican esta ley, son los delitos que se las traen. La violencia psicológica tiene que ver con la acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación. Aquí empiecen a anotar, iglesia. Dice que cuando hay intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal, evidentemente está hablando de la mujer. Pero esto puede extenderse a cualquier miembro de la familia. La violencia física, bueno, esa es más fácil de detectar. Acción o omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una persona. Esa está fácil y es física y es evidente. Ok, la violencia sexual. Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexual, físico, ¿verdad? O oral, o a participar en otras intimidad mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considerará violación sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar algunos actos
con terceras personas. Ve que, aunque sea practicar a ver ese tema. Ok, violencia patrimonial. Este es uno que no existía y es penal. O sea, antes esto era un tema civil, ahora es penal. Y acción o omisión que implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención y distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de alguna de las personas mencionadas en el inciso de lo que es el parentesco, el esposo, la esposa, el novio, la novia, el papá, el tío, todos los que convivan, hasta la tercera relación. Ok, entonces surge el tema de la necesidad en este país. ¿Por qué surge? Y resulta ser que en el año 1921 hubo 38,000 y tanto de denuncias de violencia doméstica. Eso es una cifra alarmante, 38,000. De esas se notificaron, se pudo notificar, porque todo el mundo puede notificar, todo el mundo puede demandar en este país. Ahora, yo le digo, yo demando o denuncio a tal, lo que sea en el término penal. Ok, tienen que notificarlo. Si yo no sé, 27,000 pudieron notificar, 27,000 tantos de las 38,000. O sea, estamos hablando de más del 50% de caso, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿por qué se dan las leyes? Porque hay un bien jurídico que necesita ser resguardado, protegido. ¿Qué es? Bueno, y la sexualidad, la vida, el patrimonio, la parte espiritual, psicológica. O sea, esos son bienes que se tutelan, que la ley protege. Por eso es que se establecieron esta ley. Entonces, ¿qué se buscaba con esta ley o qué se busca? A ver, aquí es donde vamos a ir aterrizando y ahorita entramos en la otra parte bíblica. ¿Qué es lo que se busca? Supuestamente. A ver, un acceso a la justicia pronta y cumplida. Sanciones para las agresiones físicas, psicológicas, sexuales y patrimoniales que ahora son delitos penales. Antes la gente decía civil, no, cuando hablamos de penal hablamos de prisión, privar de libertad al agresor o al autor, si se comprueba el hecho. Prisión y otras medidas que alejan al agresor, eso no existía antes. Hoy un agresor se denuncia y se hace un allanamiento, se solicita con esa denuncia de ese acto y se logra demostrar los hechos dentro de las medidas de protección que se pueden pedir, inclusive es una prisión preventiva. Ese nivel de riesgo que existe en la víctima, que hasta eso se puede hacer y el juez lo puede aplicar si se demuestra que realmente existe un riesgo en la salud, en la parte física, en la parte sexual, en la parte psicológica, todo lo demás. Y también de irresponsabilidad para reparar el daño. Ok. Entonces, estas leyes lo que buscan, ¿qué es? Hacer expedito una atención del Estado, es esa responsabilidad que tiene el Estado de proteger a las personas, a sus habitantes. Entonces, resulta ser que todos estos delitos son de acción pública. Usted me dice que es un delito de acción pública. Bueno, que interviene el Estado. Una vez que esté la denuncia, el Estado tiene que seguir, a través del Ministerio Público, tiene que seguir esa investigación. Eso no existía antes en los delitos patrimoniales y psicológicos. O sea, eso se integró a esas leyes. Otra que tal vez no se cumple. Ok, el funcionario público tiene la obligación de denunciar y de darle seguimiento a esos casos. Eso lo pueden dar, digamos, como el caso que ahorita está de boga, ese que hablaba don Mauricio, de esa bebé. Pues es una niña. Y yo le dije, bueno, no sé, es como esa malicia indígena. Cuando yo veo la noticia, le digo, y yo le digo, no, ya, detrás de esto no está un niño, o sea, tiene que estar detrás, y después ya se descubrió y se va a descubrir que ahí está el padrastro y toda la cuestión, todas esas relaciones impropias y todo lo demás que existen, ¿verdad? Entonces, en la escuela, en el hospital, en cualquier institución, el funcionario público tiene el deber y la obligación de denunciar. O sea, eso es parte. ¿Y por qué? Porque también tipifica y está tipificado en el Código Penal un delito, que es el incumplimiento del deber.
O sea, el cumplimiento de deber, ¿qué es? Bueno, usted está, la ley le establece qué es lo que usted puede hacer al funcionario público. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que usted puede hacer? En cambio, a los civiles, nosotros podemos hacer la que la ley no lo regule. O sea, nosotros podemos hacer todo lo que la ley nos permita hacer. Lo que la ley no esté legalizado, ahí lo podemos hacer. Mientras la ley no nos lo prohíba, lo podemos hacer. En cambio, el funcionario público puede hacer hasta que la ley le diga qué puede hacer. Entonces, en eso, pero también este cumplimiento de deberes puede ser grave. Resulta ser que usted como enfermera, usted como maestra, usted usted como amiga, si usted se da cuenta que hay una agresión y usted no lo denuncia y esa persona pierde la vida por un agresor, usted puede ser y participar en un delito penal que puede ser inclusive hasta cómplice y todo lo demás, dependiendo la relación que exista entre la agresión y usted. Si usted sabía y tal vez usted, que es conocido, ahora le voy a presentar un caso y usted me diría, ¿usted qué haría? Como la canción aquel de, no recuerdo cuál, ¿usted qué haría? Ok, ¿cuál es otra de las ventajas que tenemos hoy en día con nuestro código, con nuestras leyes? Usted puede solicitar, o la víctima de agresión puede solicitar medidas de protección. Antes no lo establecían, digamos, tan específicamente, aunque la ley de violencia doméstica establece algunas. Salir de domicilio común, o sea, usted le hacen una denuncia y eso tiene sus... está complicado porque le dice, con solo que le echen la denuncia, usted le dice, no, ese tipo me quiso matar, y va y lo sacan con la policía y sáquenlo. Tal vez sea mentira de la mujer o de la mamá o del abuelo o de la tía, lo que sea. Pero bueno, la ley lo permite. Si es cierto, está bien. Solicitar un domicilio diferente a la víctima. Puede ser que diga, no, yo no me quedo en esta casa, sáqueme de aquí y, ok, usted solicita, inclusive se le puede dar, si dependiendo de las condiciones, a través del IMA, le alquilan una casa y lo demás. Bueno, esas son medidas de protección. Usted puede solicitar como víctima ordenar un allanamiento a la morada cuando se arriesga realmente a la integridad. ¿Por qué? Porque usted dice, es que ese tipo, yo le vi una arma y me amenazó y todo. Bueno, que hagan un allanamiento y le decomisan esas armas, se las quitan o le prohíben. Existen una serie de medidas y yo se las puedo dar, o hoy ustedes las pueden bajar en la ley esa 7586. Ok. Vamos a ver entremos propiamente a lo que es ya conceptualizar la ley, o sea, los tipos de delito. La tipificación de delitos son los elementos que se deben cumplir para que usted diga, esto es un delito tal. La violencia física, o sea, a ver, para que usted esté hablando de violencia física, ¿qué establece la ley? Dice que esa violencia puede ser, el artículo 20 dice un feminicidio. La palabra correcta es feminicidio. Feminicidio, prisión de 20 a 35 años. Artículo 22 dice maltrato, de 3 meses a 1 año. O sea, golpes, maltratar a una mujer sin que no la incapacite para sus labores habituales. Artículo 23, restricción a la libertad de tránsito. Esto sí puede ver de 2 a 10 años, quien sin ánimo de lucro prive o restrinja la libertad de tránsito a una mujer con quien mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, de 2 a 10 años. Imagínate, o sea, eso puede, usted no puede hacer un conflicto, ¿verdad? De temas, pero ustedes pueden ir haciéndole números si ustedes conocen algunos casos de que dicen, no, usted no sale o usted no va a tal lugar. Entonces eso es un delito. Bueno, aquí está tipificado, ¿verdad? O sea, le estás privando de la libertad de tránsito. Todas esas penas que establece la ley va acompañada con una pena de inhabilitación. La pena de inhabilitación en este caso es de 1 a 12 años. O sea, ¿de qué le inhibe o de qué le priva? Bueno, que generalmente es de desempeñar cargos públicos. Esto va muy enfocado a lo que son los funcionarios públicos, ¿verdad? Que tiene que ver más eso. Puede ser también que le suspendan la patria, la curatela o la parte de la tutela que estén desempeñando. La violencia psicológica, apunten.
apunten mujeres, apunten hombres, o sea, porque son delitos. Ofensa a la dignidad. O sea, dice, ¿qué es la dignidad? Ofensa de palabra a su dignidad o decoro, dice que la pena es de 6 meses a 2 años. Eso es como muy accesoria, ¿verdad? O sea, una pena de 2 meses a 2 años no te manda a la cárcel, o sea, tiene que ser más de 3 años. Pero bueno, ahí está tipificado, ofensas a la dignidad, o sea, que usted la empiece a denigrar en su condición de mujer, ¿verdad? Que usted le hable personas, palabras que la degraden, que le lastimen su condición de ser humano, lo que hablamos de la dignidad. Restricción a la autodeterminación. Esta ve que si va a prisión y es de 2 a 4 años, hacer o dejar de hacer o tolerar algo a lo que no está obligado. Digamos, usted le dice, no, usted no estudia, no, usted no trabaja, no, es que yo no estoy de acuerdo. O sea, eso es, usted le está privando a esa pareja o a esa persona que es parte de tu familia de realizarse. Eso es un delito y la ley así lo establece. Y si se denuncia y se demuestra, ¿por qué? Porque mucha gente, ahora hay que ver qué es lo que se utiliza para no, para impedir esa realización de esa persona. Amenazas contra una mujer, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las amenazas? Quien amenace a una mujer o a su familia o a una tercera persona íntimamente vinculada de 6 meses a 2 años. Pena de inhabilitación, además de la pena que de esas que se dan de 1 a 6 años, lo mismo se le puede aplicar la pena de inhabilitar. La violencia sexual, que es el delito más grave que esta ley castiga. El artículo 29, violación contra una mujer, evidentemente todos lo saben, toda relación contra la, o sea, es que imagínate que puede ser su marido, puede ser su esposa, porque puede dárselo todo. Toda relación contra la voluntad de ella o de él será sancionada con pena de prisión de 12 a 18 años. Conducta sexual abusiva de 3 a 6 años a quien obligue a una mujer a actos que le causen dolor o humillación, al realizar o ver actos de exhibicionismo y demás. O sea, todo aquello que obligue a hacer algo que ella no quiere, eso es un delito y está tipificado de 3 a 6 años. Explotación sexual de una mujer, prisión de 2 a 5 años, quien obliga a una mujer a tener relaciones íntimas con terceras personas sin fines de lucro, porque después hay otro que es explotación ya y prostitución, y esos son delitos más gravosos y se aplica la pena más gravosa. Ok, la violencia patrimonial, se las trae. Sustracción patrimonial, prisión de 6 meses a 3 años quien sustraiga ilegítimamente algún bien o valor de la posesión o patrimonio a una mujer, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor. Digamos, perfectamente un miembro de esto suele suceder mucho con las personas que tienen problemas de drogadicción. Se meten a las casas, se meten a la fuerza, o sea, es un robo agravado. Entonces resulta ser que el robo agravado tiene una pena de 5 a 15 años. ¿Y se sustraen qué? Sí, a veces se sustraen maquinaria, se sustraen artículos y bienes que son de alto valor y bueno, ahí se da. Daño patrimonial, quien destruya, inutilice alguna, haciendo desaparecer o dañe un bien de su propiedad, posesión o tenencia, o un bien que es susceptible de ser ganancial, imagínate, será sancionado con una pena de 3 meses a 2 años. Esto yo lo veo un poco irrisorio, o sea, de este tipo de pena, pero bueno, porque para mí es un delito, o sea, si usted de manera con dolo, que llama, usted predetermina hacer un daño que es hacer alguna situación para evitar, ¿verdad? Después, tal vez una herencia. Se confunde con fraude de simulación. El fraude de simulación es de 2 meses a 10 años. Depende del monto del bien que oculte o venda. O sea, ahí puede haber un concurso aparente de normas, pero ahí se aplica la pena gravosa. Limitación al ejercicio de derecho. Vea este delito. De 8 meses a 3 años, y la persona, si un miembro de esa familia le impide a otro miembro no disfrutar de un bien, no poder enajenarlo, no poder hacer transformaciones y demás, eso es un delito. Y así lo establece la ley.
limitación al ejercicio del derecho de la propiedad, fraude y simulación sobre bienes susceptibles de ser gananciales. Te voy a dar un caso. Sucedió un caso de un conocido que se iba a divorciar. Entonces, evidentemente la casa que habían obtenido, lo obtuvieron durante el periodo del matrimonio, es un bien ganancial. Cuando si hay divorcio y demás, 50 y 50, dice la ley, y si tienen deuda, se pagan deuda y lo que queda se reparte. El tipo hizo una simulación de una hipoteca, de una deuda, y luego se la perdió y demás, y fue un fraude, fue una simulación. No lo pudieron demostrar, y digo que el abogado no le defendió bien en ese caso, pero bueno, y yo lo conozco, y desgraciadamente fue un caso muy cercano porque era un compañero, y qué pena, pero bueno, eso se da. Distracción de las utilidades. Cuando si hay un negocio familiar y se desvían utilidades de manera unilateral en busca de un beneficio propio y ocultándolas a la contraparte, eso es un delito. Explotación económica de la mujer, cuando se sustraen bienes de los aportados por la mujer y algún miembro de la familia, su esposo, su padre o algo, los desvía o la intimida para utilizar, eso es un delito. Ok, vamos centrando este tema, es como un preámbulo para tener la parte normativa, pero yo quiero centrarme en nuestra responsabilidad como iglesia de toda esta maraña de problemas de derechos humanos, de declaratoria de derechos humanos, de derechos aquí, derechos allá y de uniones ilegítimas o del mismo sexo y demás. Entonces, vamos a ir aterrizando. Yo creo, ¿cuánto me queda, Oscarito? Más o menos te quedarían tal vez unos 10 minutos más. 10 minutos, ok, perfecto. Okay. Perfecto, porque el resto, vamos a hacer unos dos ejemplos. Definamos qué es familia. Si lo vemos desde el punto de vista, digamos, estrecho o normal, dice la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio, que normalmente es bendecido por uno o varios hijos naturales o adoptivos, porque al menos esa era la ilusión o el deseo de un matrimonio, todo el mundo lo concebía, con me caso, tengo hijos. Amplio, hoy en día, esta familia también incluye a otras personas relacionadas por sangre o sin vínculo de sangre, todos los que convivan bajo un techo y tengan una relación social, ahora es familia. Ok, veámoslo desde el punto de vista bíblico. Génesis 2, 18 y el 20. Alguien que me lo lea, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18, 20, un poquito rápido para avanzar. Alguien con Génesis 2. Génesis 2:18. 2:18, sí. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. El 19 y el 21, hasta el 21. Sí, el 19-20. Entonces Dios el Señor formó a la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con este nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Ok. Entonces, ¿qué es el tema? La Biblia nos dice que el matrimonio, o sea, Dios creó al hombre y dice, en principio, Adán, para ejercer un dominio sobre la creación y posteriormente le da a Eva como ayuda idónea del hombre, ¿verdad? Y se unirán en una sola carne. Ese es el principio y de ahí mana todo lo que es el matrimonio. Ahora, ¿qué es el matrimonio? ¿Un contrato o un pacto? Ahí, respóndanselo ustedes. De acuerdo a lo que usted conoce y lo que hemos hablado y lo que usted conoce en el contexto de la sociedad, ¿es un contrato o es un pacto? El matrimonio. Ok. Y digamos el tema del matrimonio, si es un contrato o es un pacto, si lo vemos desde el punto de vista de contrato o de un compromiso,
entre dos personas, hombre y mujer, como lo concibió Dios, resulta ser, si lo vemos como desde el punto meramente civil, ajustado a las leyes, entonces es un contrato. Usted para estar casado y para decir que está casado y tiene que firmar un contrato. Y existe un contrato, un acuerdo entre las partes y debe ser de la voluntad libre de cada uno. Y ese contrato civil, ¿verdad? Entre hombre y mujer. Entonces, si lo vemos así meramente, crudamente, ok, usted puede entrar, como todo compromiso que me desmienta don Mauricio, ¿un contrato se puede rescindir, sí o no, Mauricio? Sí, se puede rescindir. Ok. ¿El matrimonio es un contrato, sí o no? Civil. Bueno, es un pacto porque no tiene un interés económico. Ajá. O sea, en la mayoría de los contratos de compra-venta, ¿Compra-venta? el medio del contrato, o sea, la esencia del contrato es el dinero. Aquí en el matrimonio no es un contrato como una compraventa, es un pacto. Entonces, en eso es diferente, ¿verdad? Sí, el contrato o el pacto del contrato es un contrato civil, o sea, sí existe, como dice Mauricio, un pacto, pero en realidad, si lo vemos meramente desde el punto operativo, existe un acuerdo entre las partes y tanto el hombre como la mujer se comprometen y están regulados y existe un montón de cláusulas para un contrato, para un matrimonio, o sea, como existe un contrato y lo ven como pacto, pero en realidad es un compromiso, un pacto, un contrato civil. Yo lo veo como un contrato civil y por eso es que así lo conceptualiza la sociedad. Ese es el tema. Nosotros los cristianos lo vemos como un pacto entre el hombre y la mujer. La sociedad, o al menos los derechos humanos, le han hecho ver a cada persona que ellos pueden entrar y salir porque es un contrato, punto. Es un acuerdo y ese acuerdo se puede rescindir y yo puedo decir, y ahora vamos a ver lo que dice el código nuevo de familia, unas causantes que a uno se le para el pelo para usted romper ese pacto. Ok, si uno o ambos cónyuges quieren salir del matrimonio, nada debe contenerlos o por lo contrario, los valores supremos de la cultura, elección individual, libertad, dice, no son concedidos. O sea, si a mí no me dejan romper ese, digo, ok, ¿dónde está mi derecho? ¿Dónde está mi super derecho? Ahora se llama super, ¿verdad? Derechos individuales, los super derechos. Entonces, ¿dónde está mi derecho? ¿Por qué yo no puedo? Si yo tuve libre voluntad. Ese es el tema de la sociedad. Así lo visualiza la sociedad. Ok, ¿por qué se da lo anterior? Nuestra cultura exalta los derechos individuales, la mentalidad independiente y la libertad de culto, los derechos supraindividuales. O sea, aquí priva yo. Aquí vale lo que yo quiera. Ese es el tema de los derechos supraindividuales, lo que nos han hecho creer o le han hecho creer a generaciones. Y eso es un tema que se ha ido gestando desde generaciones. Lo han ido cultivando en la niñez y usted ve hoy, nadie se quiere casar, nadie quiere tener hijos. Ok, ¿qué dice la Biblia? La Biblia deja claro que la raíz, el matrimonio y la familia no son convenios humanos basados simplemente en un consenso temporal o una tradición, o una tradición. La escritura enseña que la familia era la idea de Dios y que el matrimonio es una institución divina, no meramente humana. Antes de cualquier declaración de derecho humano y constitución estuvo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que las personas no son libres de negociar o de redefinir el matrimonio, que fue lo que se hizo. Dios había instituido y dio un mandato al hombre, un modelo a seguir, pero el hombre lo adaptó a su conveniencia. ¿Producto de qué? De esta caída, evidentemente, de ese primer hombre. Ok. Entonces el matrimonio, más que un contrato social, es un pacto instituido por Dios. ¿Pero qué es un pacto? Ahí es donde viene el tema. En esencia, es un contrato entre dos partes que se establece ante Dios como un testigo, un contrato cuya permanencia está en última instancia protegido por Dios mismo. El matrimonio es un pacto, se establece entre el marido y la mujer ante Dios como testigo, debido a que en última instancia Dios es que une al cónyuge, al marido y la esposa promete, el marido y la esposa prometen lealtad, permanencia y fidelidad hasta que la muerte los separe. Ok. Ojo, esposo. Ojo, esposa.
La sociedad dice y los derechos humanos dicen que usted tiene derecho a salirse de ese compromiso cuando usted diga hasta aquí. Imagínate que hoy en día el nuevo Código Procesal de Familia establece que en el matrimonio, si la mujer no está de acuerdo, como yo quiero educar a mis hijos, eso es una causal de divorcio. Si usted no está de acuerdo, como yo he visto, o sea, usted no es compatible, mi carácter no es compatible, eso es una causal de divorcio. Así de liberal, así de libertinaje está el tema del matrimonio. O sea, ahora es muy fácil. Dice, ok, no es la que regula la relación, dice el compromiso mutuo del marido y la esposa de llevar a cabo un matrimonio basado en el diseño y el plan soberano de Dios. Ese es el reto del cristiano, de nosotros los creyentes. Entonces el matrimonio es un pacto, un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer instituido por Dios y públicamente establecido ante las leyes y ante Dios. Así es, Dios es el testigo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el compromiso del matrimonio? Número uno, la responsabilidad del hombre y la mujer, ¿verdad? Y ahí lo vemos en Efesios del 25 al 30, pero todos lo sabemos, que dice, mujeres respeten a sus esposos, amen a sus esposas como a vaso frágil, protégelas, cuídenlas. Los códigos ante todo deben procurarse el bienestar de la otra persona y estar comprometidos el uno al otro en amor y devoción. Ese es el tema. Y el pastor Ricardo lo ha explicado mucho y lo dice. Lo que pasa es que la gente dice, a ver, yo no me caso para ser feliz, yo me caso para hacer feliz a mi esposa. Yo me caso para hacer feliz al esposo. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces dice, pero eso implica muchas veces la necesidad de perdón y de la restauración en la relación en el caso del pecado. Arrepentimiento es darle la espalda a nuestro pecado. Dice alguien que pueda leer Lucas 6:42. Lucas 6:42. Ya estamos terminando. Dice Lucas 6:42. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. ¿Verdad? Ese es el arrepentimiento, ese es el tema de ponerse de nosotros en buscar nuestro beneficio y buscar más bien el beneficio del otro. Andamos buscando siempre los defectos y dándole problemas, es que mi esposa, es que esto y es que el otro. Bueno, el tema es, hagamos nosotros lo nuestro. El hombre haga conforme a lo que dice Efesios 5, amar a la esposa como vaso frágil, cuidarla, así como Cristo amó a la iglesia. Eso es un reto, eso es un estandarte, una vara muy alta nos la pusieron, pero bueno. El matrimonio tiene la mutualidad, sin embargo, no significa igualdad de roles, que ese es uno de los temas que ha corrompido los derechos, los derechos. De que no somos iguales, ni físicamente, ni intelectualmente. El hombre y la mujer no son iguales en ese tema. Y la que puede ser igualdad en oportunidades, en capacidad, en otros temas, pero físicamente hay un montón de temas que no son y que Dios sí dio un modelo de complementarnos. Ya, pero la humanidad dice somos iguales, entonces, y somos iguales, pero hay mujeres que se hacen trans para competir con hombres, pero después no pueden competir, o hombres que se hacen trans para competir, entonces le ganan, entonces ahora lo prohíben. Lo han tergiversado y lo han corrompido todo. ¿Ok? La exclusividad del hombre hacia la mujer y de la mujer para el hombre. Ok. Pero ¿cuál es el tema en el libro de Efesios, el propósito de Dios de reunir? O sea, aquí vamos a aterrizar y voy a dar algunos ejemplos. Y le voy a dar las citas. En Efesios, apúntenla ahí, ustedes la revisan 1:10 y en Efesios 1 del 21 al 22 y demás. Pero aquí lo que habla es, ok, Dios llama y nos llama a los creyentes a restaurar una naturaleza caída. Y parte de restaurar eso es todas esas aberraciones que hoy en día se venden o se promueven por intereses políticos, económicos, sectoriales, de minorías y lo demás.
Parte de la restauración es que todos los poderes malignos son puestos bajo control y se someten a la autoridad suprema de Cristo. Eso lo vemos en Efesios 1, del 21 al 22. La iglesia debe cumplir el rol de restaurar matrimonios. O sea, está corrompido, es una naturaleza caída, contaminada, y debe ser, la iglesia debe modelarlo, debe modelarlo. Pablo, y ahí instruye, por eso es que instruye en Efesios 5, 18, le dice, ok, en matrimonio, así deben hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo, ¿verdad? Ok, entonces, y ustedes lo pueden ver ahí, y se complementa también en Colosenses 3, del 18, del 8, Primera de Pedro 2, del 11, al 3, del 3 al 7, ahí ustedes pueden ver todos estos temas de la restauración. Pero le voy a contar todo este tema del matrimonio y ¿qué haríamos? ¿Usted qué haría? O sea, son casos reales. O sea, la violencia doméstica, y eso viene de ¿qué? De una familia que fue contaminada, que el modelo de Cristo, la humanidad lo cambió y adaptó un modelo que evidentemente está en contra de lo que Dios estableció y ideó para el ser humano. Le voy a contar dos casos, ejemplos. ¿Usted qué haría? Pero no es Diego Verdaguer la canción, no, es usted qué haría, usted como responsable. Resulta ser que una médico trabaja evidentemente en el servicio de salud, y parte de su trabajo es atender víctimas de agresión. Y ella, dentro de su responsabilidad, debe hacer la denuncia. Resulta ser que recibe una llamada de su hermano menor. Eso es un caso real. Ella es médico y es operaria de un servicio y debe hacer un uso de la ley de denunciar. Y la llama el hermano menor y le dice, mira, mi esposa tal, tuvo un accidente, vení, pegó, se resbaló, cayó y pegó en el borde de la nevera y se rompió el pómulo. La hermana llega y evidentemente ve a su cuñada y dice, no, mira, esto, o sea, esto es una peseta hueca, esto no es un golpe con la nevera, esto es un golpe de un puñetazo. Le rompió, ok, cumple su función de médico, le hace la sutura y todo lo demás. Y le dice al hermano, necesito hablar con vos, se lo lleva, ¿verdad? O sea, eso se narra, y le dice, mira, fulano, eso no es un golpe, eso es un golpe, un puñetazo. Sí, mira, hemos tenido discusiones, resulta ser que hemos tenido problemas y ya venimos con ese trámite, nos gritamos, le he jalado el pelo, le he empujado, inclusive un día ella me pegó una cachetada, pero hoy se me pasó la mano y perdí el control y le di un golpe y ok, llegó hasta el punto que le rompió. Entonces dice, ella como funcionaria y como funcionaria pública y como responsable del tema dentro de su trabajo, sabe que tiene que hacer la denuncia. Por otro lado, sabe que si hace la denuncia, se pasea en el hermano y va a tener un proceso penal y demás. Entonces, está en ese dilema. ¿Denuncio o no denuncio? Esa es la primera temática. La otra temática es, y usted me va a decir cómo tipifica el caso, y son temas reales que hoy en la iglesia muchas veces alguno de nosotros va a tener que atender estos casos en consejería. Llega la mujer, una mujer tica, que tiene 3 hijas con un nicaragüense. Él es nicaragüense, está de manera ilegal en este país. Y resulta ser que tiene medidas cautelares él porque es agresor, ¿verdad? Entonces, llega a la casa, sin embargo, ella le está permitiendo ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque le da dinero, porque necesita dinero para atender sus necesidades de madre y de sus hijos. Llega a ver a sus hijos, no están, se enoja, la maltrata, la golpea. Entonces, el tema es, ¿usted qué haría? Usted si conoce esos casos, ¿usted qué haría? Si a usted llega a una consejería y les ponen un caso de estos, ¿usted qué hace? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es el primer paso que debe dar?
Ok, básicamente, un poco, el tema es muy amplio, pero más que todo es crear conciencia, porque hay muchísimos temas ya, propiamente legales, empezar a ver, qué es una medida cautelar, cuál es medida, cuándo se solicitan, dónde se hacen las denuncias, pero básicamente es 911, línea directa, denuncia, pa, ahí le llega a la policía. Ese es el medio más expedito hoy en día para hacer una denuncia, ¿verdad? Una línea directa. Este, pero bueno, este tema de esta niña, ¿por qué no se dio? Bueno, ya había una investigación donde se le iba a pedir al padrastro hacer un examen de ADN. Alguien tuvo que pedirlo, me imagino que una maestra, todo, está llamada y es el deber, tiene que cumplirlo. Pero bueno, el tema de nuestra sociedad es, nosotros como iglesia estamos llamados a cumplir el propósito de Dios, que es reconciliar a la humanidad con Dios a través de la persona de Jesucristo. Ese es el tema y ese es el reto más grande que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los que fuimos, ¿verdad? Restaurados por esa sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y muchos de nosotros Quique, hemos pasado, sí, perdón. sí, ahí para irte atravesando el caballo, de una, ya que estás cerrando con esto, una de las preguntas que estaban por ahí, o que están por acá, pues son bastantes preguntas, dice que cuál es el papel del consejero espiritual cuando recibe esta información. O sea, ¿hay alguna implicación legal? O sea, el consejero como tal que tiene que hacer la denuncia, o es un asunto que en el caso, al no ser un consejero de manera formal, como lo podría ser un psicólogo o una trabajadora social, eh, está obligado legalmente a hacer la denuncia? Ok, el funcionario público está obligado. El consejero espiritual, vamos a ver, si el tema, la ley, lo que establece es que si ese consejero tiene una relación familiar o tiene una relación cercana a esa víctima y esa víctima, producto de ese abuso o de esa violencia, sufre la muerte, sufre una incapacidad y todo, podría haberse implicado en el proceso penal, evidentemente por no hacer una denuncia, pero usted, digamos, como en principio, en tesis de principio, está obligado, primero, a motivar a esa persona. Usted tiene que decir, usted tiene que ir a poner la denuncia. Usted tiene que ir a poner la denuncia. Porque depende del hecho que le esté comentando. Te estoy diciendo si es un acto de agresión, si es un acto reiterativo, de abuso sexual, de violación. Entonces usted dice, primero, y segundo, usted está en la responsabilidad moral y evite problemas penales y haga esa denuncia. Ahora, Sáquese, Quique, evite ese problema. ajá, y en ese mismo sentido, otra de las preguntas que nos decían por acá es, ¿se deben presentar testigos cuando hay un caso de abuso? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, o sea, pensando tal vez cuando es algo muy agravado, o sea, cuando hay, como el caso que estabas contando, que hay un ojo morado o que hay una lesión visible o inclusive una fractura y demás, es muy obvio, pero veamos cosas como una cachetada, empujones, que tal vez a largo plazo o inclusive en el inmediato plazo, ¿cómo se llama? Las lesiones no van a ser visibles. Hay que llevar o hay que tener testigos para poder hacer la denuncia, o se pueden No, hacer no. aunque no haya testigos de por medio. Aunque no hayan testigo, mire, usted denuncia, mucho de estas situaciones suceden precisamente porque la gente los comete en la intimidad y en ese control, en ese vicio, porque se vuelve un ciclo vicioso de que la víctima está atemorizada, está de manera coercitiva, o sea, está amenazada, chantajeada, humillada, todo lo demás. Entonces, eso se da entre el hombre y la mujer, entre el hijo, la madre, entre el hijo drogadicto o entre el hijo o la hija drogadicta y la mamá y el papá. O sea, eso es un vínculo entre ellos. No es necesario tener un testigo. Usted va y hace una denuncia y para eso por eso existen las medidas cautelares. Luego, el debido proceso que se va a encargar el Ministerio Público a través de la defensa pública es de usted a través de una narración de hechos y de evidentemente mostrar pruebas.
puede ser que usted tenga un video, puede ser que usted tenga un audio, puede ser que evidentemente usted le diga, mira, María, mi vecina, tiene que haber escuchado, voy a hablar con María, cuando usted, pero la víctima no lo va a hacer, no lo va a hacer, si ese consejero no logra concientizarla de esa agresión, porque eso es un vicio, eso es que está consumido en el temor, en esa humillación de que no, pero yo dependo económicamente, no porque me tiene amenazada, porque dice que si no va a matar a fulano, entonces no habla. Entonces, esa parte, romper ese peldaño, esa distancia que hay entre ese temor, ese mundo, ¿verdad? Que está aislada, y ir a hacer la denuncia tiene que ser a través definitivamente de una consejería, pero muchas veces tiene que ser inmediata. Entonces el consejero, el amigo, el vecino, el hermano, tiene que ir, porque si no, esa persona, si es grave, puede terminar en Ahora, nada. ahora aquí un asunto también que estás comentando, por aquí hay otra pregunta. Dice cómo se puede demostrar la violencia psicológica, porque todavía en este caso, digamos que si hay una violencia de carácter físico, todavía pues hay más escándalos y tal vez gritos y sonón de tirol, no sé qué por allá, y se golpearon y todo, pero cuando hay violencia psicológica, inclusive aquí la pregunta que me mandaron desde un inicio, dice que inclusive hay personas que son muy hábiles para que la violencia psicológica sea muy, o sea, no sea visible, aunque sea muy grande. Disfracemos. Exacto, esté muy bien disfrazada y sea difícil, digamos, aunque tal vez si haya un acoso intenso a la persona en su hogar, o aunque haya un desprecio constante, o le haya inclusive, o sea, como lo dice la palabra, como es psicológico el asunto, o sea, que realmente esté dañando de una forma bastante seria a la persona, pero que no sea visible, o sea, que no sea a través de gritos y todo este asunto, Sí, ¿verdad? sí, evidentemente, digamos, ahí yo sí creo mucho en la consejería, y a ver, si estamos hablando dentro de la iglesia, evidentemente, o sea, si usted analiza situaciones físicas, situaciones financieras, situaciones patrimoniales y todo lo demás, o sea, todo conlleva que eso se da mucho en la relación de hogar, de matrimonio, y son problemas que generalmente enfrentan todas las parejas en alguna etapa de su matrimonio, de su convivencia. Pero bueno, si es necesario, o sea, si ya es una agresión, o sea, porque la agresión física, o sea, puede ser tan violenta y tan severa, perdón, la psicológica como la física, como la sexual, puede ser terrible, o sea, el daño psicológico, el trauma, digamos, que se ocasiona. Te voy a comentar un ejemplo y tal vez le sirva de ilustración. Un caso terrible que a mí se me hizo un nudo en la garganta, mi esposa y yo lo vivimos, nos lo compartieron. Resulta ser que una persona que queremos, que conocemos de años, mi esposa por ahí estaba haciendo una cuestión y en eso agarró un cable, imagínate la parte y dice, mira, entonces dice, mira, sí, con ese a mí me castigaba, o sea, el trauma psicológico fue más que el físico. Esa mujer, cuando vio ese cable, o sea, recordó y tiene aquella imagen, y le pegaban con un cable por situaciones de alcoholismo que tenía su marido. Y cuando no la trataba, o sea, eso se dice, es un dolor físico, usted lo ve, sí, eso es muy común en Guanacaste, los que vivimos los que hemos andado en la zona, digamos, en mi caso, en mi trabajo, que atendemos poblaciones vulnerables, niños, jóvenes, esposas, se le para el pelo a usted de ver, o sea, una mujer se le para, un hombre igual, como a discutir y se agarran de puñetazos y demás, pero el tema psicológico también, o sea, se dicen palabras, o sea, ¿cuáles son los temas psicológicos? Dice, ofensas a la dignidad, degradarla, humillarla, bajarle la categoría. Es que usted es mujer, usted no tiene derecho. Es que usted es mujer, usted no tiene por qué estudiar. Es que usted es mujer, entonces ya le quita categoría. O sea, usted es un ser humano y somos iguales. Entonces ya le quita restitución de la autodeterminación, restringirle el derecho a estudiar. Entonces usted tiene que analizar, evidentemente, cómo usted denuncia.
Eso lo tiene que demostrar. Entonces, grabe, yo le aconsejo, si usted está en una situación de eso, grabe videos a escondidas, grabe audios, evidentemente cuando usted va, anote la fecha, mire, el día tal, a la hora tal, llegó el almuerzo, me dijo apunte, hágase un cronograma de actividad, de acontecimientos, de narración de hechos. Esas son pruebas para demostrar. ¿Por qué? Porque el amor, a ver, dice que, le voy a aquel pasaje, dice, si alguno está en Cristo, ¿verdad? Dice y concibe que estar con su marido, estar con su esposa no creyente, dice, no se divorcien, no se separen. Pero eso no significa que ese hombre, esa mujer esté soportando agresión. Escuche bien, a libertad, dice, nos llamó Dios, dice ese pasaje. A libertad nos llamó el Señor, ¿verdad? Dice, entonces, no confunda el hecho de lo que es mantener un matrimonio con un no creyente. Esto es una consejería. Pero que yo tengo que aguantarme, que me den palo, que me sigan agrediendo psicológicamente. Eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que ese hombre, esa mujer me ama. No es creyente, pero me ama y me respeta y me da mi lugar. Entonces yo digo, pero yo sí amo a Cristo y yo voy a la iglesia y yo soy cristiano. Sí, ok, modélele. Porque dice, ¿qué sabe usted, mujer? ¿Qué sabe usted, hombre? Si con su testimonio ese hombre llega a los pies de Cristo. Ahora, aquí que digamos, y aquí exactamente hay una persona que me está pidiendo, bueno, me está pidiendo, digamos, esta pregunta de manera textual. Dice, ¿puede el cristiano hacer uso de la ley terrenal en caso de un delito en su contra, sabiendo que la persona irá presa por tal delito? Creo que hay un asunto como un poco moral. Y continúa la pregunta, ¿cuáles serían mis opiniones como cristiano y no desde un punto, de una posición secular? Entiendo, entonces ahí hace como un comentario, entiendo que debemos perdonar, proclamar libertad a los cautivos, que es Dios el que da juicio, pero que también la ley terrenal fue puesta por Dios. Si no, no existiría. ¿Cómo sé si como cristiano debo acudir a la ley terrenal en casos de violencia? Básicamente es eso, o sea, el punto es dónde dar el paso. O sea, yo creo que tal vez ahí está claro para esta persona, pues obviamente la ley sí es útil, pero es cuándo dar el paso como cristianos, porque sabemos que las consecuencias son consecuencias bastante serias, o pueden ser consecuencias bastante serias. No, Entonces, ¿dónde deberíamos dar el paso ahí? sí, ese es un tema de temor, es parte del temor, pero a ver, el libro de Romanos claramente dice que la ley está hecha para el agresor, o sea, para el que transgrede el límite, para eso está la ley, para que el quebranta esos límites de convivencia, sea cristiano o no sea cristiano, sea de manera dolosa o culposa. Usted dice, mira, es que también los delitos se dan por omisión, no solo es por quererlo, es que yo quiero hacerle daño a mi esposa, no, también si no la atendés, si vos sabes que tu esposa necesita tal cosa y no lo haces, estás cometiendo un delito por omisión, porque tenés que atenderlo, eso también es un delito. No dan auxilio, no dan atención, eso es un delito, pero evidentemente, usted creyente o no creyente, el agresor es agresor, si tiene un problema, tiene que denunciarlo. Pero ¿qué es el problema? Yo digo, como cristiano, si son delitos de agresión, si son delitos de abuso y no ha llegado al nivel del umbral de que ponga en riesgo la vida, la sexualidad de la persona. Ok, ¿qué es lo que viene aquí? El arrepentimiento, sí, consejería y arrepentimiento, pero también la palabra de los frutos. Si no da frutos, yo he conocido casos que se burlan. Vaya, denúncielo. Kike, entonces Ley, aquí podríamos decir entonces que el paso ahí o el umbral es cuando la integridad de la persona está en juego, entonces ya es momento, digamos, llamo la integridad física, emocional, ya a un nivel que haya ya un daño permanente o semipermanente en la persona. pongan la Entonces denuncia. es el momento de decir bueno, ya, Claro, ok, pero lo vemos hasta acá, ahí. hasta tenemos que denunciar, ¿verdad? Sí, Oscar, pero lo vemos ahí, pero también puede ser patrimonial. O sea, una cosa es que Okay. cuando usted ve que, por ejemplo, alguien, que un marido o una esposa tienen problemas X y que está utilizando de mala manera, ya hay un bien ganancial y tenés hijos,
la esposa, tenés hijos. Y vos decís, pero este chaval, como va a perder todo. Vaya, ponga, o sea, y ahora con el nuevo Código Procesal de Familia, o sea, ponga una medida cautelar en un momento y póngale una anotación a esas propiedades que no las puedan mover. O sea, haga una denuncia. ¿Por qué? Porque ahí hay una violación patrimonial, o sea, ahí está, hay un delito patrimonial, así lo dice la ley. Desviación de la parte patrimonial, o sea, está utilizando. Entonces, eso es un delito y te bajan en la calle. Creo que esa parte tal vez está muy interesante. Yo creo que tal vez muy pocos de los que estamos acá tenemos conocimiento de este tema. Y es que también cuando se pone en riesgo, como vos decís, el sustento económico o inclusive por lo que se ha trabajado tantos años por parte de alguno de los dos de la relación, en la relación, perdón, también podemos actuar de manera legal para proteger ese patrimonio que es tanto para nosotros como para nuestros hijos. Yo creo que Claro, es una acotación bastante interesante mira, porque a veces no sabemos que está como esta opción a nivel de yo ley. de los mayores, digamos, beneficios o atributos que le veo a esta ley, porque tiene un montón de aberraciones, o sea, muchas son puestas por momentos políticos y por movimientos que no son, o sea, que realmente no conllevan al espíritu de lo que debe ser una ley, que es la convivencia en paz y buscar y aplicarla luego. Pero el tema patrimonial se las trae, porque producto de eso hay veces surgen todo el resto de situaciones y de delitos y eso conlleva violencia física, violencia psicológica. ¿Por qué? Porque se dispusieron, mire, lo que hemos pasado, situaciones económicas que no fueron por desviar ni nada, pero bueno, en ese momento, por situaciones, quizás decisiones o porque otros nos involucraron, favor nos hubieran hecho nuestras esposas o nuestros esposos y en aquel momento, como pueden, digamos ahora, como lo establece esta ley a partir del año 2017, estuviera tipificado ese delito. Vaya, proteja. ¿Por qué? Porque tenés hijos y tenés que atenderlos y tienen que darles estudio y pueden ser que queden en la calle producto de situaciones cuando son sobre todo dolosas. Cuando usted ve tu marido anda en situaciones raras, se están tomando malas decisiones, no está comentando las cosas, ahí, mire, ya perdimos esto, mira, y va a perder esto otro. Bueno, ok, nos queda es, salvemos del ahogado el sombrero. Vaya, ponga una denuncia, haga la televisión, pida una medida de una anotación sobre un bien ganancial, no lo puede mover, si lo puede mover, ok, gánate el 50% de lo que no queda, pero me quedó el 50%, porque eso es lo que Sí. dice la ley. Protéjase. Oh, ok, Kiki, mira, y aquí hay algo que tal vez, aquí hay varias preguntas, esto voy a resumirla en una sola y parte comentario. Aquí podríamos decir que la ley trata de manera igualitaria en estos casos de violencia doméstica, tanto a hombres como mujeres, o hay un claro, llamémosle, beneficio adicional para la mujer. Porque normalmente cuando hablamos de violencia, casi que de manera instintiva, se lo aduce que es un hombre violentando a una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan justa, llamémoslo entre comillas, es la ley en cuanto a los hombres? ¿Tenemos los mismos derechos en este sentido con las leyes o no? Mira, en principio, en tesis de principio, sí. En En tesis la de vida real principio, no. sí. Ok, te voy a decir, evidentemente hay casos, estuve escuchando, existe un grupo, el Instituto WEM, y ahí viene el número, o sea, 225-7511, ahí viene, por ahí lo tenía apuntado, y está el famoso INAMO, y el INAMO es una fachaleta de otras cosas que no es realmente lo que debió haber sido, de lo que debió haber sido, pero el hombre le es más difícil por esa cultura patriarcal que tenemos nosotros, que creen que el hombre es siempre el culpable, pero no es cierto. Le cuesta más, pero hoy en día existen asociaciones como esta que le ayudan al hombre porque igualmente, mire, yo he visto casos, es que usted no ha entrado realmente a una zona marginal.
Yo he visto caso una mujer tirársele encima a un hombre, pegarle un puñetazo y apiárselo, y sacarle un cuchillo, o sea, o echarle la olla de agua caliente o encima, una echar, cosa. es que es terrible, digamos, es terrible, digamos, ver esto, pero bueno, mi esposa y yo tuvimos, hace que unos 2 meses, 3 meses andamos a San José, caminamos, y yo le digo a mi esposa, por el pura Avenida Central ahí, por la plaza nosotros, de lo que hemos creado, la sociedad violenta en la que vivimos. No, Usted ve que los y aquí, crímenes y el crimen y aquí organizado quiero, cada día es más violento y eso se refleja y eso nace en las familias. aquí quiero hacerte un comentario de algo que escuché en el 2019 acompañé a mi esposa a un simposio de psicología en Colombia. eh, y resulta que en este simposio de psicología, una de las expositoras hablaba de un estudio que se estaba haciendo acerca de violencia y comentaba y daba ahí las cifras que en las nuevas generaciones, ella en ese momento decía menores de 25 años, el nivel de violencia, a diferencia de las generaciones anteriores, está 50 y 50, o sea, está igual. Y dice que en lo que es abuso verbal, o sea, todavía es más dominante por el lado de las mujeres. O sea, en agresiones físicas en personas menores de 25 años hay la misma cantidad de personas agresoras, tanto hombres como mujeres. Ahí tenemos casi un 50-50. Y lo que es violencia verbal es muy superior en el caso de las mujeres. Entonces, yo creo que nosotros como iglesia, si bien es cierto, yo creo que se ha logrado mucho a nivel de derechos de la mujer y también se ha logrado mucho visibilizar mucho de lo que hay por ahí, pero también yo creo que es importante que nosotros llamemos al sentido común, que no es tan común, que es que no es voltear la tortilla hacia el otro lado, ¿verdad? No es como que en las generaciones anteriores eran los hombres los agresores y las mujeres calladitas, y ahora vamos a pasar a la otra modalidad, ¿verdad? Entonces, mujeres agresoras y los hombres callados, ¿verdad? Porque si no te denuncio, si no te meto a la cárcel, etcétera, ¿verdad? Y me parecía muy interesante. Y yo creo que como hombres también está esta problemática de que, ¿cómo va a ser posible que un mastodonte de 1,90, de 120 kilos, esté denunciando una pulguita de 1,50, de 45 kilos que lo agrede, ¿verdad? Inclusive muy probablemente hasta se le rían cuando vaya a poner la denuncia, cuando vean el caso. Entonces yo creo que sí hay un asunto ahí que también por parte de los hombres, especialmente nosotros como cristianos, sí tenemos que también tener claro que no se trata de aguantar palo ni llevar palo, y que realmente sí hay modalidades, como lo estabas diciendo, para que se busque ayuda, tanto a nivel ¿cómo se llama?, de consejerías, como a nivel legal. Ahora, una pregunta que estaba por acá, que me la han hecho desde el Sí, principio, perdón, dice, Oscar, sí, dígame, Mauricio. es que lo que pasa es que usted vea las estadísticas. ¿Cuántos femicidios ocurrieron? Por ejemplo, aquí estaba viendo 2021, 500 y resto de femicidios Correcto. versus ¿cuántos homicidios? Ninguno. O sea, son los hombres los que están matando a las mujeres, no las mujeres a los hombres. Sí, Que existe violencia mujer contra hombre, sí, sí existe, pero no termina en homicidio. El problema del ciclo de la violencia es que hoy te dio una cachetada, mañana te pegó un puñetazo y pasado mañana te pega con el martillo. Eso es violencia. El violencia es un ciclo que va subiendo de nivel hasta matar a las mujeres. O sea, sí, ahora yo creo, no, yo eso lo tengo, o sea, esas eso, estadísticas eso yo creo que que está tenemos. muy claro, pero hago ahí la aclaración, No, que, es que, o sea, Oscar, que cuando sí nos hay, preguntamos, perdón, cuando ajá, nos preguntamos si yo debo denunciar, no está claro, ujú, porque el hombre que es violento, el hombre que tiene un problema de violencia, va a ir creciendo. Yo fui testigo de un caso de una niña
bueno, me contaron en el caso, la niña entra al hospital de niños con el fémur quebrado porque el papá le dio un manazo castigándole y le quiebra la pierna a la chiquita de 6 años. El hospital se le iba a quitar al papá para proteger a la niña. El papá llora, no, devuélvame a mi niña. Oscar, a los 15 días la niña volvió a entrar al hospital con muerte cerebral por el cimbronazo del regaño del papá y mata a la niña. Claro, Porque la violencia crece tanto contra los niños como contra la esposa. Ese es el claro, punto. claro. Cuando yo soy víctima de violencia, yo debo pegar el grito al cielo y decir, me están agrediendo, porque a esa persona hay que pararla. ¿Por qué? Porque si no termina en femicidio. Claro, O sea, Don claro. Mauricio, ¿de el dónde asunto agarraste es el muy dato grave. O sea, del el asunto es muy feminicidio? grave. Perdón, ¿de dónde agarraste el dato del feminicidio del 2021? Porque esos datos No, lo no. vi A aquí, ver, ahorita, lo vi aquí en internet, 500 y resto. bueno, tal vez a nivel de internacional, pero no, Costa Rica no, jamás. O sea, en términos generales, el crimen en total anda como en 500, o sea, esa es la cantidad que en Sí, sí. feminicidios, propiamente calificado como feminicidio, o sea, andamos en un rango entre 15, 20 y tanto, o sea, feminicidios. O sea, propiamente lo que son muertes de mujeres en manos de hombres, ¿verdad? Y yo tengo mis dudas, o sea, es que se prostituye mucho la ley en este tema, porque ahora resulta ser que feminicidio establece la relación parental, ahora no, ahora es cualquier homicidio que cause un hombre a una mujer es un feminicidio, pero la ley no dice eso, pero eso es otro tema, eso es porque es un tema muy político, muy mediático, ¿verdad? El tema, pero el feminicidio, o sea, esos no son los datos, en el 2021 Sí, hubo como 18, en el 2022 hubo parecido, y son términos reales, o sea, y son los que están registrados, y uno puede entrar ahí a la página del Poder Judicial y ahí aparecen los datos, pero el tema se las trae. El tema es que el Sí, cristiano yo. está muy condicionado por esa moral o por esa fe, que debo o no debo, Sí, acciono o no acciono. Hijo, eso que dice don Mauricio, o sea, vos llegás y lo conoces y dices, lo agredió. Yo te voy a contar un caso de una persona que queremos, que conozco, que fue compañero mío, bueno, compañero generacional, y tiene problemas de droga. Tuvo un montón de hijos y digo yo, este país, antes de promover el aborto, ¿por qué no promueve la esterilización o métodos anticonceptivos? Ese chaval ha tenido como 5 hijos es que eso no se le y puede los sacar dan plata aquí que. y los dan adopción o se los quita. Y en una de tantas se los quitó el PAN y entonces fue y andaba buscando testigo que él era un buen padre, que esto y que el otro. Y los hijos que ha adoptado, que los ha adoptado personas cercanas a él, que es, como tiene problemas de droga, la mujer también, esos niños se levantaban con pánico, pegando gritos en la noche, chiquitos, bebés, hasta los 2, 3 años que fueron sanados, y ahí donde, bueno, viene el tema del aborto. Pero son temas que usted dice, evidentemente hay signos que nosotros como iglesia tenemos que trabajarlos y tenemos que denunciarlos. Hay casos que no son temas de dejar pasar el tiempo, o sea, porque puede ser tarde, o sea, pueden ser tarde. Ok, yo creo que acá, ya, bueno, ya vamos cerrando por acá. Ricardo mío que quería hacer un comentario, ya le vamos a dar el espacio. Pues yo creo que aquí lo importante es que nosotros como cristianos, pues sí tenemos esa responsabilidad. Muchas veces queremos ser más buenos que Dios y en realidad eh, yo creo que acá, yo creo que esta vez es un consenso, tenemos que confiar en la ley de nuestro país y en nuestros dirigentes y tratar de que se haga la ley, ¿verdad? O sea, que se cumpla la ley al menos. Eh, y yo creo que si se da alguno de estos casos donde realmente está en peligro la persona, donde realmente hay que denunciar, pues confiar y pedirle a Dios que pues, Él no se le va a salir nada de sus manos ni de su voluntad y, y pues realmente hacer nuestra parte de responsabilidad, porque el tico tiene mucho esta situación de que no se quiere meter en problemas, ni quiere meterse en broncas con nadie. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser un poquito valientes a veces y pues como decía Kiki, o sea, llevar a que la persona ponga la denuncia. Y cuando estamos viendo estos problemas en etapas iniciales,
pues nuestra responsabilidad también, como lo hablaba aquí, que es pues tomar este punto de consejería para evitar que esto escale y que realmente se pueda pues detener. Ahora, bueno, me gustaría el espacio a Ricardo. Dice Ricardo, ¿estás por ahí? Que antes me puso un mensajito que quería hacer una intervención antes del cierre. Sí, gracias. Ricardo, Y ¿estás por ahí? gracias, Ahí está ya. gracias, Quique, por toda esta parte que tiene que ver con la ley, que es tan importante que sepamos que todas las partes, como dice la escritura de Romanos 13, ¿verdad? Todas las leyes están puestas por Dios y las que están por Dios han sido establecidas en esta parte. Mi comentario es relacionado con todas las personas que en este momento están conectadas o probablemente vayan a escuchar la grabación o lo vayan a ver más tarde. A lo largo de una multitud de personas en consejería, nosotros unas veces de forma individual, otras veces de forma de pareja, nos ha tocado con Patty el poder experimentar la necesidad de lo que se estaba hablando hace un momento, de instar a las personas a que vengan a exponer la situación con una denuncia clara de qué es lo que está sucediendo directamente a, a las autoridades correspondientes. Muchas veces a nosotros como consejeros se nos tilda como personas que por cuestiones religiosas o por cuestiones éticas somos los que venimos y decimos aguántela, sopórtela, y esto no es verdad. Cuando nosotros somos personas que acudimos directamente a lo que está escrito en la palabra, nosotros el instar a las personas es a que si existe un arrepentimiento genuino por cualquiera de las partes y estas personas cambian y se disponen a desarrollar un cambio y se pueden pedir perdón, pues la escritura nos dice, como la palabra habla en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero esto no valida en ningún momento que la persona que es agresora, que esto es muy clásico, ¿verdad? Pega y después acaricia o insulta y agrede psicológicamente y después retira su agresión y pide perdón. Esto no debe de suceder así, sino que de una vez es algo importante que debamos de tener la instancia legal directa. A nosotros nos ha pasado cuando hay personas que de repente vienen y nos dicen, y hemos tenido muchas experiencias de estas, en donde la mujer principalmente viene y nos dice, es que mi esposo o mi pareja me dijo tal cosa, me amenazó de muerte. Cuando estas cosas ocurren, nosotros como consejeros, y esto es para todo aquel que está ejerciendo una autoridad de consejería, automáticamente cuando esta es una de las circunstancias, la señal de todo esto es automático. Vaya directamente a hacer la denuncia. Pasa muchas veces que cuando nosotros estamos viviendo en un ámbito espiritual, hay mucha hipocresía y esto tenemos que tenerlo muy claro. Y esto tenemos que decirlo, todos los consejeros, todos los ministros, todos los ancianos, no somos omniscientes. Tenemos que tener esto bien claro. A nosotros nos pueden engañar, a nosotros nos pueden presentar
un cielo eterno en la iglesia, en la congregación, cuando se les pregunta y se les dice, mira cómo estás, excelente, todo esto está de maravillas, el esposo aparenta una actitud, pero en casa las situaciones son distintas. Es importante que nosotros de allí en adelante tengamos en cuenta que podamos instar a cualquiera de las dos áreas, como decía Enrique, decía Mauricio, también la pregunta que te hicieron por ahí, Oscar, en cualquiera de las dos áreas, porque no implica el hecho de que a los hombres no los maten. Qué bueno que no los matan, ¿verdad? Pero la parte importante es que también muchas veces reciben esa agresión verbal, esa agresión psicológica. Y física también. Y física también. Entonces, cualquiera de las dos áreas es instar a la persona a que hable, que sea transparente, que se digan las cosas. De preferencia, súper mejor cuando es una confrontación directa, cuando se logra realizar una discusión entre los dos. Ya no me meto mucho más, hay mucho que decir, pero sí quería dejar esta parte muy clara. Amén. Amén. Bueno, yo creo que ya se nos ha ido el tiempo. Este es un tema súper largo, es un tema que da como para unos 3 de estos, porque sí, bueno, primero que todo, gracias a Kiki por traernos el tema, porque yo sé que es un montón y tratar de cimentar todo el tema que ibas a dar hoy se las traía porque es mucho, es mucho, 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 y no se puede hablar desde la opinión, sino de lo que es el marco legal, ¿verdad? Que es en este caso lo importante, que gracias por traernos esta parte que vos sabés y que entendés de manera clara. Pero sí, mira, yo creo que este es un tema que no deberíamos dejar de lado, es un tema que hay que visibilizar, es un tema que no podemos andar escondiendo, no porque se vea feo en nuestras congregaciones o en nuestras comunidades. Seríamos más bien poco cristianos si nos hiciéramos de la vista gorda con respecto a todas estas situaciones. Y yo creo que tal vez una de las lecciones más importantes es que cuando lleguen a nosotros este tipo de casos, es importante asesorarse, es importante buscar un abogado, alguien que entienda de la parte legal, porque hay recursos, hay situaciones, y creo que es importante que actuemos no solo desde de nuestras creencias personales, sino de lo que nos envía a hacer la palabra y lo que nos determina la ley. Entonces, Quique, algunas palabras ahí ya para cerrar. Mira, sí, yo me reto y creo que aquí están, bueno, varios pastores y está Maynor, está Mauricio, está el pastor Ricardo, y creo que la iglesia está llamada, es que es un tema, a ver, es parte de lo que Cristo necesita restaurar. Esa imagen de Cristo, o sea, ese ideal de Cristo del matrimonio, que evidentemente lo corrompieron. Lo corrompió el primer hombre, pero lo corrompió luego el resto de las generaciones a través de que yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Y no es cierto. O sea, empecemos por nosotros a someternos. Yo estoy en esa etapa, seguro que la vejera. Ya me está llegando. Que es realmente cumplir ese propósito de que Cristo sea mi cabeza, para yo ser la cabeza de mi esposa y para cumplir ese mandato de Efesios 5:18, ¿verdad? O sea, y tener esa autoridad moral y espiritual para ir a restaurar a esas mujeres, a esos hombres y a esos niños que se están viendo afectados. O sea, la iglesia tiene, y la iglesia está llamada a cumplir ese rol. O sea, ese es pantalón, esa talla es grande. Y tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que lograr hacerlo, gente. O sea, empecemos por nosotros, para que Dios complete esa obra, que la perfeccione y ir a pelear esa batalla. Peleemos esa batalla que está durísima, durísima, pero no me cabe duda de que estamos nosotros llamados a cumplir
ese mandamiento, ese mandato de ir y hacer discípulos. ¿Cuáles? ¿A quiénes? ¿A quiénes vamos a predicar? ¿A quiénes vamos a rescatar? Son esas personas. Son todas esas las que necesitan de Cristo. Entonces, ahí están ciertamente las leyes, pero yo sobre todo creo en el poder de la palabra, del Espíritu Santo y en ese llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Buenísimo, Quique. Como te vuelvo a decir, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo el conocimiento, por sacar el rato para compartir, alistar este tema. Como te digo, yo sé que no es fácil porque había mucho que cortar, mucho donde agarrar. Es un tema bastante extenso, bastante largo. Es un Oscar, tema con muchas aristas. Dígame. solo por favor que Quique nos haga saber su número de teléfono porque hay personas que están preguntando por el teléfono de Quique. Ok, sí, Quique, mira, ahí si hay personas que te quieren contratar o que buscan tu asesoría por ahí, entonces, pues más que bueno que nos des ahí cuál teléfono te pueden contactar. Mi número es el 8719-5484. Ok, 5484. ok, buenísimo. Y bueno, como te decía, Quique, muchísimas gracias por tu No, con tiempo. El gusto. tema Gracias al estuvo pastor muy Ricardo interesante. y a vos, Oscarito, y a todos, de Ay, verdad, mucho gusto. por el tema, pero a mí me encanta. Hay veces hablo mucho, pero, Te pero apasiona, es que es el asunto. me apasiona el derecho, me apasiona Cristo, realmente me apasiona Cristo. Qué bueno, qué bueno. Tengo una carga grande no sé, vieras cómo me carga esa canción que dice, o sea, para este tiempo he nacido. Yo creo que Claro, nosotros para este tiempo hemos nacido, ciertamente cuando abunda el pecado, yo digo sobreabunda la gracia, o sea, estamos en en un tiempo terrible de irrespeto, de anarquías, pero el poder de Dios está por encima de todo eso, iglesia. amén. Bueno, Quique, bueno, sin más que decir, Gracias. entonces, Buenas si quieren abrir los noches. micrófonos ahí para despedirse, estamos por hoy, Quique. Muchas gracias, un placer Chao. haberte tenido. Y ahí Buenas te noches. estamos llamando Muchas otra gracias, vez don para Enrique, por el seguir Ajá. tema. por ahí. Cuando gusten. Chao. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Buenas un placer noches, habernos visto. bendiciones. Bye. Bendiciones. Muchas gracias, Enrique. Gusto, Minor. Un abrazo.